sobre lo que ocurre en lo que regularmente nosotros quienes nos formamos en historia conocemos como mundo moderno, podía tributar al interés fundamental de esta reunión. En segundo lugar, también por la gentileza de los profesores, tan jóvenes de gusto, que están cultivando algo que algunos piensan que está en extinción, han hecho un maravilloso trabajo. Me atrajo particularmente la vigencia del concepto trabajado por el profesor Donoso, el orden y la dimensión tanto cultural que ha rescatado la profesora Lagos, el orden y el carácter argumentativo y explicativo también de Andrés, y obviamente digamos, el análisis iconográfico y de las imágenes que ha hecho el profesor que me antecedió. ¿Qué pretendo hacer ahora? Yo he preparado un texto muy breve que está más bien centrado en Occidente y que pretende presentar el modo en que Occidente se ha organizado los últimos 400 años y tal vez cerrar con la situación actual que uno puede ver o percibir de lo que está ocurriendo hoy en el mundo oriental, particularmente en el cercano y en el mediano oriente. Y el argumento, o particularmente el concepto que va a nuclear esta reflexión, tiene que ver con un fenómeno que en realidad tengo la impresión que inspiraba esta convocatoria, que tiene que ver con un hecho bélico, lo de Maratón. Por tanto, la guerra acá, en términos de lo que voy a compartir con ustedes, es fundamental. La era moderna de la que nosotros somos tributarios, por lo menos en esta parte del hemisferio, en lo que corre o lo que tiene que ver con la historia occidental, todos sabemos, se asocia a la erupción de una serie de fenómenos, algunos que todavía gozan de muy buena salud, y cada uno de nosotros podrá decir si lo padece o lo disfruta. ¿Cuáles son esos fenómenos? La irrupción del capitalismo, obviamente la construcción del Estado, distinto y distante a esa figura política que vivió en el mundo antiguo, que se construyó en el mundo antiguo, en el mundo medieval. Está asociado también a la propagación de la ciencia, a la instalación del racionalismo y probablemente al producto político más espectacular del mundo moderno, que tiene que ver con la propagación de la revolución burguesa, originalmente en el continente europeo, pero particularmente con proyección y cobertura planetaria. En realidad, este periodo histórico, el de la Edad Moderna, no tan lejano en términos, ojalá de lo que podamos discutir en la exposición, del mundo antiguo, incluso el medieval, también ha sido responsable de un otro giro copernicano. Y el otro giro copernicano tiene que ver con haber reformulado, transformado dramáticamente el concepto y la realidad de la guerra. En realidad, si uno revisa con detalle, no parecen haber autores, me estoy refiriendo a los más célebres y prominentes, que no hayan destinado tiempo y espacio al análisis de este fenómeno. En primer lugar, mira, puede parecer paradojal que entre los más célebres humanistas, las armas, los ejércitos y la guerra siempre concentraron parte importante de sus reflexiones. Reconocidas, por ejemplo, son las afirmaciones de Niccolò Maquiavelo, particularmente en dos textos de tono menor, pero que no obstante redactó y elaboró cuando trabajaba en Florencia, en el año 1505, La causa de la ordenanza militar, probablemente la más importante de ellas, respecto al carácter fundamental de una triada. Uno tiene la sensación que tuvo impacto también en el mundo romano, lo tuvo por los siguientes 300 años en que fue formulada. Esa triada era el peso o la importancia de la ley, de la religión y particularmente de las armas. Es lo que a él le preocupaba sobremanera, que era la construcción de un Estado fuerte. ¿Por qué la ley? Porque disciplinaba. ¿Por qué la religión? Porque reunía y también identificaba. ¿Y por qué las armas? Porque finalmente tenían la posibilidad de reprimir tanto interna como externamente. Internamente porque podían garantizar que el proyecto que se defendía pudiera sustentarse en el tiempo. Esta preocupación por la violencia organizada, que es la definición que desde la sociología regularmente uno recoge sobre la guerra, fue ampliamente compartida por varios de sus contemporáneos, algunos de los cuales uno regularmente asocia solo y exclusivamente a expresiones artísticas. Como ha descrito García Jurado, por ejemplo, Baltasar de Castiglioni, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Brunellesco, Paolo Uccello, no solo dedicaron algunas de sus obras a temas bélicos, sino que operaron claramente, muchos de ellos en campos de batalla.
El campo, probablemente el ejemplo más ilustrativo, fue el propio Leonardo, que acompañó en calidad de ingeniero militar a César Borgia en su campaña en la Romaña en el año 1502. Esta no era una preocupación solamente italiana. Cuando uno, por de pronto, mira hacia el norte, más allá del Canal de la Mancha, y también recuerda a uno de los teóricos más notables, se acuerda de alguno de los que ustedes trabajan, digamos, en sus clases, que es Thomas Hobbes, que, como sabemos, entiende que los individuos y las sociedades, entregados en el estado de naturaleza, solo a sus pasiones y a sus instintos, están condenados a guerrear todos contra todos. En este caso, la guerra, o más bien la necesidad de aplacarla, es el fundamento del Estado civil que preserva la paz y garantiza la seguridad. Debe recordarse que Hobbes publicó el Leviatán en el año 1651. 3 años después de que se desatara la primera revolución burguesa de la historia. A los franceses no les gusta esto, pero la inglesa fue la primera. 2 años antes de que fuera degollado Carlos I Estuardo, que produjo un impacto enorme en términos políticos, no solamente en el continente europeo, sino más tarde en el resto del planeta, y poco antes de que en Inglaterra se instalara la Primera República, y que finalmente diera el vamos a todo ese fenómeno de lo que regularmente se conoce como las revoluciones burguesas. Esto ocurre en Inglaterra, pero cuando uno levanta a la vista y divisa el continente en su totalidad, se encuentra con alguna sorpresa. Lo que se observa es un enorme conflicto que compromete a la mayor parte de los países o las comunidades del viejo mundo. Y esto ocurre por lo menos durante 150 años de modo ininterrumpido. El punto de partida, como todos sabemos y conocemos, son las guerras de religión, poco después del año 1520, y parece que la cuestión se aplaca hacia mediados del siglo XVII, particularmente en el año 1648, con la firma de un tratado que siempre recordamos a los estudiantes, que es el Tratado de Westfalia. Pero atención, los 50 años siguientes, al término del siglo XVII, están plagados nuevamente de guerras, una serie de conflictos. Esta vez participan los países que la nomenclatura actual uno podría identificar con las grandes potencias. Los más maduros, probablemente los que han avanzado más en lo que tiene que ver con el fenómeno de la centralización del Estado o la construcción de esa misma institucionalidad. Participan Holanda, Francia, España, obviamente Inglaterra, y los que están más bien en una órbita distinta, empleando la terminología que se utilizaba acá. Turquía y Rusia lo hacen también, pero yo diría de modo menos dramático que el resto de esos países. Durante el siglo XVIII, para acortar el asunto y no hago bien los con datos, se repite este fenómeno. Y para muestra solamente un botón y vamos a pensar solamente en un país, no en todos. Francia, entre el año 1701 y 1782 o 83, estuvo involucrado en al menos 7 conflictos. Eso supuso 5 décadas de guerra intermitente, los cuales, o de hecho los cuales destaca, por ejemplo, la Guerra de Sucesión Española, la Sucesión Polaca, la Sucesión Austriaca, la Guerra de los 7 años con Inglaterra y particularmente su involucramiento con la Guerra de Independencia americana. ¿No debiera extrañarnos entonces que el fenómeno de la guerra en el mundo occidental comenzara a ser parte de un objeto de reflexión? En el año 1795, un gran filósofo que todo el mundo recuerda a propósito de su contribución al racionalismo, Immanuel Kant, escribe una obra que está muy asociada al campo de la ciencia política, que se llama De la paz perpetua, en un intento filosófico por intentar ordenar este caos al interior de los viejos mundos. Tampoco debiera sorprendernos que entre el año 1808 y 1830, otro conocido por nosotros, Clausewitz, elaborara o escribiera sus 8 tomos de la guerra. Lo que sí deberá sorprendernos es que Clausewitz fue mucho más leído que Kant durante todo el siglo XIX y durante todo el siglo XX. Sabemos que el siglo XVIII se cierra con la Revolución Francesa, con las guerras napoleónicas, que impactan hasta por lo menos la mitad del siglo XIX. La violencia organizada se mantiene, por de pronto, esta vez a manos de las revueltas liberales, de los movimientos nacionales, y la gran fuente de violencia, en particular a fines del siglo XIX, tiene que ver ya no con la disputa continental dentro del continente europeo, sino global o por de pronto mundial a propósito del imperialismo. Y del siglo XX, por supuesto, ni hablar, con la Primera y con la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son las lecturas que hacen los historiadores de este periodo?
Yo diría que hay algunos autores que ustedes conocen, muchos de ellos dedicados casi exclusivamente a la historia militar, Geoffrey Parker entre probablemente los más notables, John Gell también, confirman que la guerra es el gran paisaje que en realidad termina por fundar el mundo moderno. Entre 1450 y 1648 no existe, dicen ambos, ni un solo año en el que no ocurra alguna guerra o conflicto militar de envergadura. Rodney Hilton, ocupado o preocupado de otras materias, particularmente de la historia económica, en un texto que también muchos de ustedes conocen, en la transición del feudalismo al capitalismo, reitera este complejo panorama. Y Charles Tilly, también, y otro historiador francés, en su famoso libro Coerción, Capital y Estados Europeos 1990-1990, suministra suficientes evidencias para afirmar que la violencia organizada no es sino un sucedáneo de dos procesos, yo diría que casi exclusivamente occidentales. Esos dos procesos son la creación del Estado moderno en Occidente y el otro, la instalación del capitalismo. En su particular versión, el primero, la creación del Estado, destinado a ejercer la coerción política, y en el segundo, responsable de la coerción económica. Nada de esto parece ocurrir a la misma velocidad, al menos en el mundo oriental. Sobre todo, lo que es fundamental en la historia política de Occidente, que es la separación entre la Iglesia y el Estado. En un ensayo posterior, Tilly va mucho más lejos y dice lo siguiente, y aquí me va a permitir leer textual. Si el negocio de la protección representa el crimen organizado en su versión más sofisticada, entonces la guerra y la construcción del Estado, paradigma del negocio legítimo de la protección, se convierten en su representación más importante. Sin tener la pretensión de calificar a todos los generales y estadistas de asesinos o ladrones, quiero no obstante poner de relieve el valor de esta analogía. Él piensa que la mafia o el crimen organizado del siglo XX es un símil sumamente útil para explicar estos dos fenómenos que finalmente están al inicio del mundo moderno, la construcción del Estado y en particular la instalación del capitalismo. Parker señala que si uno entiende la guerra como el ejercicio de la violencia de manera colectiva y organizada de al menos dos grupos humanos, también indica que desde el siglo XVII la misma fue crecientemente monopolizada por los estados. Todo el mundo sabe que tras la guerra de los 30 años, que terminó casi con la desaparición de Alemania, ocurrió un fenómeno particular que tiene que ver con el declive de los ejércitos privados y la instalación de los ejércitos nacionales. Los estados comienzan a tener ejércitos estables, con los que pudieron resguardar el orden interno y obviamente también sus fronteras. Y la progresiva profesionalización y dignificación de la guerra generó un tipo particular de guerra. Y esa guerra es la interestatal, entre estados, que alcanzó, dicen los expertos, su mayor expresión a mediados del siglo recién pasado en la Segunda Guerra Mundial, un momento en el cual también este tipo de guerra comienza a decaer. Y una señal y un síntoma de ese decaimiento tiene que ver con la generación o la emergencia y la erupción de lo que se denominan los movimientos partisanos. Lo que uno regularmente recuerda es lo que ocurre en Yugoslavia, pero el fenómeno del partisanismo está asociado a fuerzas armadas que no tienen el tutelaje ni han sido dadas por los estados. ¿Qué significa en particular esta declinación? Que las guerras interestatales finalmente pierden vigencia o probablemente no tienen la misma intensidad hace algunos años. Fundamentalmente dos cosas, que va a mermar en términos de la frecuencia y va a variar en torno o en términos de la naturaleza. Parker y algunos otros llegan a afirmar que la última guerra, del modo en que la pensó Clausewitz, fue la de las Malvinas. Y que las guerras posteriores, la de los Balcanes, en realidad no se enfrentaban estados, sino que comunidades que luchaban por obtener uno, ¿de acuerdo? Y el ejemplo más claro, en particular, es lo que ocurre en Estados Unidos en septiembre del año 2011, que termina, por de pronto, siendo caracterizado como el fenómeno de desmonopolización estatal de la guerra. Y esto, por de pronto, ha dado origen, digamos, a lecturas distintas sobre el conflicto entre Oriente y Occidente, en particular a propósito de la obra también de algún autor que seguramente ustedes conocen, que es Samuel Huntington, sobre el choque de civilizaciones, que
Queda supuesto que finalmente que las diferencias entre el mundo occidental, que son históricas, que se arrastran por muy largo tiempo, que se estructuraron sobre base imperial al principio, sobre cuasi base estatal más tarde, hoy día tiene una base de orden cultural. Hoy día, en particular, los Estados Unidos están, entre otras cosas, enfrentados, preocupados y ocupados, no básicamente de estados, estaba preocupado de agrupaciones culturalmente distintas y muy distantes a las de los Estados Unidos, algunas de las cuales ustedes también conocen. ISIS, Al-Qaeda, Hamas, Hezbollah. Entonces, el fenómeno de la guerra en particular, y en este caso a propósito de la convocatoria del encuentro, entre Oriente y Occidente también ha cambiado de naturaleza, ¿de acuerdo? Y es finalmente lo que uno tiene sobre la vista o en el horizonte inmediato durante estos días. Son las 1:10, lo dejo hasta acá para que podamos conversar.